5 en su dial será el lenguaje del odio. Ese será nuestro mensaje, el lenguaje del odio. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando nosotros hablamos acerca de odio, estamos hablando de un sentimiento de rechazo que despierta un deseo de hacer daño o que le ocurra alguna desgracia a otra persona. A eso se refiere el odio, a el deseo de hacer daño a otra persona. Es un sentimiento de rechazo hacia otro. Las fuerzas poderosas del odio apagan el amor y lo reducen a cenizas. El texto del Evangelio que hemos leído dice que el amor de muchos se enfriará. Podemos hablar de días y de horas de amor congelado, de un amor que se ha hecho hielo. El amor de muchos se enfriará. Y hoy el odio está cabalgando alegremente en nuestra sociedad y libre de todo impuesto. El odio es algo que no paga impuestos y avanza allí con libertad y se abre paso, causando dolor por todos lados. El odio es algo contagioso, el odio es algo que es dueño de un instinto que es salvaje y devorador. Es bien representado a veces el odio en la figura de algunos animales. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos que el odio se parece a veces a una hiena enloquecida que está allí con sus babas de rabia apretujada entre sus dientes. El odio también puede ser comparado en ocasiones con un chacal que es despedazador, que es triturador, con una potencia, diríamos que demoníaca. El odio también puede compararse con un dragón lanzallamas que escupe el desprecio sobre el género humano. El odio galopa en nuestra sociedad, no paga impuestos, se mueve con absoluta libertad. Y el odio a veces lo vemos en la familia. Quisiera referirme unos minutos en cuanto a eso. El odio que se ve en algunas familias. Un ejemplo de la Biblia que nos va a inspirar en este punto está en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Leeré aquí los versículos 2 a 4. Este pasaje nos habla acerca de la familia de Jacob y su hijo menor que se llamaba José. Era el hijo que Jacob tuvo en la vejez y era su hijo mimado, era su hijo protegido. Observe cómo dice la Biblia, Génesis capítulo 37, versículo 2. Esta es Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo los hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y no podían hablarle pacíficamente. José, 17 años, el hijo menor de Jacob, era el hijo amado y el hermano odiado. Observe ese detalle. José era el hijo amado y el hermano odiado. Dice aquí que la Biblia, que sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, que le hablaban con vehemencia, con altisonancia. Le hablaban allí de una manera grosera, de una manera agresiva y despreciativa. Sus hermanos no tenían ningún reparo en demostrar todo el odio que sentían por el menor llamado José. Por eso dice que le aborrecían. No había forma de ocultar ese odio que sentía. Y aquí comenzamos a ver en la historia de la Biblia los odios que aparecen en el seno de una familia. El odio se vuelve como una fuerza incontenible que puede llegar a cortar la existencia de una persona. Y aquí todo comenzó con un lenguaje cargado de hostilidad, el lenguaje del odio. Pues ese es nuestro tema, el lenguaje del odio. Un lenguaje cargado de hostilidad. Era un lenguaje vil y vergonzoso, el que mostraban los hermanos hacia el menor, llamado José. Esto muestra una degradación horripilante.
Allí el odio y la violencia muchas veces están haciendo una alianza y ese binomio de horror se pasea entre nosotros. Se ha vuelto el odio como una moneda corriente y a veces se expresa eso a través de un salvajismo desmedido, la violencia que se ve en las calles, como hablábamos hace 2 sábados aquí también en la radio, en la hora bautista, sobre las llamas ardientes de América Latina. Aquí todo lo que se ve, el odio y la violencia, estamos viendo en Bolivia, los muertos y la gente que descarga su furia por todos lados, en las calles de Haití por estos días, en la Europa, en Francia, en España, de los chalecos amarillos y aquellos allí en Cataluña, y por donde usted levante la mirada en nuestro mundo, usted va a ver aquí una sociedad furiosa que descarga sus broncas, su violencia. En otras palabras, ese es el lenguaje del odio. El lenguaje del odio. El odio se vuelve como una gran gangrena que carcome por dentro, infecta el alma y le llena a la persona de veneno. Déjeme repetir ese concepto. El odio se vuelve como una gangrena que carcome por dentro, infecta el alma y envenena al ser humano. Le llevaré ahora a otra historia familiar, aquí en el libro de Génesis, en la primera familia, en la de Adán y Eva y en sus hijos llamados Caín y Abel. Si puede ver conmigo ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 1, dice que Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Como podemos ver aquí, nos vamos aproximando a la primera muerte en la historia de la humanidad. Y fue una muerte producida en el seno de una familia. Estos 2 hermanos, Caín y Abel, trajeron sus ofrendas delante de Dios. Y claro que Dios no podía mirar con buenos ojos del fruto de la tierra maldecida. Él trajo el fruto del pecado y Dios no vio con buenos ojos. En cambio, Abel se presentó delante de Dios con un cordero degollado que estéticamente no es algo agradable, pero ese cordero que trajo aquí, esta oveja, como dice la Biblia, que trajo Abel, eso implicaba que hubo un derramamiento de sangre. Abel reconocía que era un hombre pecador y que no podía acercarse sin sangre de por medio a Dios, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y entonces cuando Dios vio a Abel en su ofrenda, que él se reconocía como pecador y que se estaba acercando a un Dios santo, Dios aprobó esa ofrenda. Y esto despertó y desató la ira de su mayor Caín. Génesis 4, verso 6, que entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. Aquí estamos frente al primer crimen de la humanidad y al primer muerto en la historia humana. Mató a su hermano Abel y aquella sangre comenzó a aflorar del cuerpo de Abel, y Caín vio que la tierra no absorbía esa sangre, que esa sangre no podía ser escondida. La voz del cielo se escuchó y Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y dice Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Él no podía encontrar excusa, no podía ocultar esa sangre. La tierra no absorbió esa sangre era visible. Caín vio por primera vez a una persona muerta. Y eso fue un espectáculo horrendo. Fue algo que lo impactó. Jamás imaginó ver una persona muerta y era su propio hermano. Y aquí estamos a Caín, el hombre que está expresando un odio familiar. Viene en el y de la historia de la Biblia, los odios
florecen, los odios surgen. Y eso nos va a ayudar a entender acerca de los odios que se ven en nuestro tiempo. Ocuparé unos minutos para hablarles acerca del odio en la política. Quiero llevarles por un momento al libro de los jueces para hablarles allí acerca del odio en la política. Jueces, el capítulo 1, dice la palabra de Dios aquí en el Antiguo Testamento. Jueces 1, versículo 4, dice: y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Adoni-Besec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Ponemos la mirada sobre este rey que se llamaba Adoni-Besec, este hombre que fue un perseguidor y un maltratador, un humillador de otros reyes. 70, dice él mismo, por su propia boca, por su propio testimonio. Ahora las cosas se le vinieron en contra. Él era el perseguido, él era el casado, y ahora a él fue que le cortaron los pulgares de la mano y de los pies. Enorme significado, porque cuando le cortaban los pulgares de la mano, eso sí, para poder agarrar una espada, porque ese dedo pulgar es clave para sostener el peso de la espada para la batalla. El corte del dedo pulgar era que esa persona nunca más iba a tener una alternativa de rebelarse ante el que estaba en el poder. Y los pulgares de los pies se cortaban porque era una persona que podría huir, pero no podía ir muy lejos. Una persona que le faltan los pulgares en los pies no se moviliza con libertad, no se moviliza con rapidez. Y era ese el significado, la mano, el pulgar, para que no se rebele contra el poder. Los pulgares de los pies cortados para que pueda vigilar bien de cerca. Y aquí vemos aquí el odio de Adoni-Besec, cómo él cortaba los pulgares de las manos y de los pies de otros reyes y lo tenía humillado debajo de su mesa, alimentándose de migaja a otros que habían estado en el trono de naciones. Ahora a él le había tocado la desgracia. Para mucha gente, aún en nuestros días, la maldad es como una golosina. Y aún para los pichones de esta raza de políticos, la maldad es como una golosina. Ellos saben manifestarse sus odios, sobre todo en cualquiera de nuestros países, cuando es el tiempo de elecciones, cómo se sacan la basura, la mugre que han escondido debajo de la alfombra, y ahora con todo el avance de la tecnología y de los medios de comunicación, se tiran con bazucas, se tiran con armamentos pesados, con las cosas oscuras y con las cosas inmundas que han tenido en la vida. Aquí en la Argentina, alguien que fue presidente, algunas veces se llamó Juan Domingo Perón, y en uno de sus discursos él estaba hablando acerca de Mao Zedong y explicando que la estrategia de Mao era de identificar claramente quién es el enemigo, y seguido a esa explicación Juan Domingo Perón dijo: al amigo hay que darle todo, pero al enemigo ni justicia. Esa frase todo al enemigo ni justicia. Eso habla del odio en la política, de un odio que define la barbarie que existe en el mundo de la política. ¿Cuántos políticos hay que se odian al tal punto que a veces se cruzan en una calle o en una ciudad o en un programa de la televisión? Ni siquiera se extienden la mano porque es tanto el odio que sale de su vida. Y no solamente es por una diferencia de idea, sino que tienen un odio personal, un odio que no la ningunean, no la consideran, no le dan ninguna clase de valorización al enemigo, ni justicia, decía Perón. Y había otros que en la historia decían que al enemigo ni siquiera había que darle agua, y eso no se puede ser benévolo ni en lo más mínimo con el adversario político o el enemigo, como lo ven muchos. El odio en la política es algo triste porque es algo que se ve claramente en la sociedad. En la historia de mi generación en Camboya,
Para muchos se les sonará como algo extraño ese país, Camboya. Allí tuvieron un líder comunista que se llamó Pol Pot. Eso fue en el año 1975 al año 1979. Pol Pot, aquel líder del comunismo, había estado inspirado en la ideología de Mao Zedong y en la de Stalin, el ruso. Y este hombre allí puso tanta violencia que a la gente la sometió a todas clases de torturas eléctricas, que aún las torturas que hacían los nazis en su tiempo quedaron como pequeñas al lado de las clases de tortura que practicaba Pol Pot y sus seguidores. Y como entre otras cosas tan feas, hacía aún hasta comer su propio excremento de sus prisioneros y beber su propia orina. Ese hombre infundó allí un reino de terror, el odio. Cuando hablamos del odio, el odio es el rostro visible de una raza caníbal, asesina, monstruosa, brutal. Es eso lo que ve en el mundo de la política. El odio es el rostro visible de una raza caníbal, asesina, monstruosa y brutal. El odio es vomitado desde el mismo infierno y allí regresará para descansar toda la eternidad. Cuando Cristo regrese a este mundo, cuando Cristo venga a este mundo, imponga su reino de amor, el odio será confinado al infierno mismo y allí será alojado por toda la eternidad. El odio en la política. Y ahora ocuparé unos minutos para hablar acerca de el odio religioso. Le lleva al libro de Esther. Ahí hablaremos acerca de lo que es el odio religioso. Este libro de Esther, historia de un judío que se llamaba Mardoqueo, y nos ofrece la historia de un hombre cruel, odioso, que se llamaba Amán. Aquí en el capítulo 3 del libro de Esther, para darles aquí una pincelada de la historia de este libro, dice: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron: ¿por qué traspasas el mandamiento? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos a él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya era lo que era judío. Aquí un hombre que conocía de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, que sabía que no se podía postrar ante ninguna clase de imagen, y por supuesto que de persona. El hombre de Dios solamente puede doblar delante de Dios. Y Mardoqueo tenía muy en clara esa doctrina, ese principio. Y aunque había un reglamento que la gente mostrarse delante de Amán, no era por orgullo, sino que era por fidelidad a la doctrina de la Biblia, que Mardoqueo no doblaba rodillas ante hombres ni le reconocía como poderoso. Solamente Mardoqueo reconocía a Dios. Y entonces este hombre, Amán, había planeado la exterminación. Es este el término que usa la Biblia. Había planeado la exterminación de los judíos. El odio había florecido en el corazón de Amán y había crecido sin límites. Era un hombre dominado por el odio. Amán era un hombre gobernado por el odio. Y su propia esposa y sus amigos le dieron un consejo. Observe conmigo qué clase de consejo le dieron aquí en el libro de Esther, en el capítulo 7. Aquí están los consejos de la esposa de Amán y de sus amigos. Dice la palabra de Dios: después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído aquí sobre el lecho. Bueno, habla ya del final de Amán, pero su esposa y sus amigos le recomendaron a construir una horca y que allí el cuerpo de Mardoqueo quede colgado para un castigo ejemplar y que nadie más se atreva a rebelarse contra Amán. Pero luego esa jugada le sale mal y ahora es él el que cae en falla y queda en falta, queda al descubierto sus sentimientos malignos, sus sentimientos de odio, y el rey Asuero, la habitación donde está, y
es esto lo que estaba por leerles en el versículo 8. Dice, después el rey se volvió del huerto, del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Y entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Y al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Y entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho para preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Ahora, escuche un momento. Amán construyó una horca, el deseo de él, el deseo su odio era verlo colgado a Mardoqueo, pero lo que él planeó se le volvió en contra y fue él el que terminó sus días y su vida colgado ahí en una horca. Y este pasaje de enseñanza nos deja lo siguiente: usted nunca haga el mal, porque el mal que usted desea o el mal que usted quiera hacer a otra persona, sentimientos de odio, ese mal se le puede volver en contra en un efecto boomerang. Todo lo que usted desea o todo el mal que usted le haga a otro, eso se le volverá en contra. Y este es uno de los tantos ejemplos que vemos en la Biblia de que Dios actúa así, que la persona que planea el mal, ese mismo mal se le vuelve en contra. Estamos aquí en el punto donde hablamos sobre el odio religioso. Amán no toleraba la doctrina de Mardoqueo, no toleraba la religión de Mardoqueo, no toleraba al Dios de Mardoqueo. Y eso fue lo que desató ese odio. Y así terminó Amán colgado en una horca. Pero también la Biblia nos enseña en el libro del profeta Daniel sobre 3 jóvenes, bien jovencitos, allí en tierra de Babilonia, en los años de que Nabucodonosor reinaba. Allí también hubo un edicto, una ley, donde hicieron una imagen, y cuando sonaban los instrumentos como la flauta, la zarzonia y otros que son mencionados allí, todas las personas en el lugar donde se encontraban tenían que mirar hacia la imagen y doblar sus rodillas. Pero estos 3 jóvenes hebreos, que sus nombres fueron cambiados a Sadrach, Mesach y Abednego, eso el reemplazo que le dieron en Babilonia. Ellos se negaron a arrodillarse porque, al igual que Mardoqueo, ellos conocían el mandamiento: no se debe postrar ante imagen. La Biblia enseña solamente postrados ante el Dios Todopoderoso, no ante ningún ídolo, no ante ninguna imagen. Y esos muchachos fueron llevados a un horno de fuego, y el enemigo se enfureció tanto con ellos que hicieron calentar ese horno 7 veces más de lo normal. Y allí tiraron a esos 3 jovencitos hebreos. Pero el ángel de Jehová, dice la Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 3, vino y le sacó de ese horno de fuego, sin olor a humo, sin olor a fuego. Y aquello fue un testimonio impactante sobre la protección de Dios a esos muchachos. Pero allí los seguidores de Nabucodonosor mostraron todo ese odio religioso por la doctrina de estos muchachos que creían en Dios y no tuvieron contemplación, y lo arrojaron al horno de fuego. Pero Dios los libró, y hoy el testimonio de ellos brilla desde el fondo de la historia para que la gente pueda ser fiel y obediente a Dios, porque Dios siempre ofrece una protección especial a los que le son fieles. 3 capítulos después, en Daniel capítulo 6, allí también hubo otro edicto donde había un impedimento de orar. Y entonces Daniel no iba a aceptar ese reglamento, y él abría las casas, lloraba. Él hablaba con Dios, su creador. Él hablaba con Dios, su salvador. 3 veces al día Daniel estaba allí en la oración. Y entonces, cuando los enemigos de la fe le inventaron causa, lo trajeron y lo tiraron a un foso de leones. Y otra vez la experiencia fue tremenda, porque Dios envió a su ángel, y el ángel de Jehová cerró la boca de los leones, y Daniel salió vivo, salvo de ese foso de leones hambriento. Sin embargo, dice la Biblia que aquellos hombres que le arrojaron, ellos fueron tirados al foso de leones después, y antes que llegaran hacia el fondo, los leones ya se lo habían devorado. Y otra vez más, allí se ve la gente que no toleraba que alguien ore a Dios, aquellos que quieren imponer una dictadura espiritual, una dictadura de pensamiento.
no acepta esa clase de pensamiento. El hombre de Dios se mantiene en su doctrina, se mantiene en su obediencia a Dios, aunque haya un horno de fuego que le espere, aunque haya un foso con leones que le espere, aunque la cruz, la guillotina, los perros rabiosos, los leones hambrientos en el circo romano. El hombre de Dios se mantiene firme en su doctrina, mientras otros hacen aflorar sus odios religiosos. Esto me lleva a pensar en algo que sucedió en el año 1572. La historia fue conocida como la noche de San Bartolomé, el día de San Bartolomé. Esta historia fue allí en Francia, y quizás el nombre de Catalina de Medici sea un nombre que le suene familiar. Su hijo, uno de los reyes, allí ese hombre mandaron ahí a manifestar el odio porque estaban los hugonotes, los que nosotros conocíamos como seguidores de Juan Calvino. Estos, los hugonotes, eran gente que venían de esa creencia de los calvinistas. Y allí los hugonotes, uno de los muchachos se iba a casar con una princesa que era de religión romana, y entonces había una desaprobación y se desató allí una persecución contra los hugonotes, y la historia habla de 70.000 muertos en Francia por esa causa religiosa, por un odio religioso. No querían darle lugar en el poder, en el palacio, a los hugonotes, y entonces allí en un lugar 4.000 muertos, en otro más 20.000 muertos, y así se contabilizaron 70.000 muertos. Odios religiosos, odios en la historia. Y hoy, en los días que vivimos, nosotros estamos acorralados en la sociedad por esta cultura del odio. En cada lugar, en cada nación, estamos acorralados por esta cultura del odio, y nos sentimos nosotros como rehenes del terror que otros nos imponen. El odio actúa como un ácido destructor. El odio no tiene contemplaciones, se manifiesta y arrasa con todo, destruye todo. El odio, la única forma que le podemos ver vencido es si se le va el texto que hemos leído, por haberse multiplicado la maldad. En otras palabras, por haber tanta odio, el amor de muchos se enfriará. No deje que su amor se enfríe, no deje que su amor se congele. Cambie ahí, ponga ese amor ferviente, porque solamente el amor es lo que puede terminar con el odio. En el libro de Apocalipsis, ya estamos en la parte final de nuestro mensaje, dice la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. Aquí tenemos un pasaje que quiero que usted pueda reflexionar. Dice Apocalipsis 21, versículo 3, oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo con los hombres, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este pasaje nos habla de un cielo nuevo. Y este pasaje nos habla de un lugar donde el odio no va a tener ninguna posibilidad de ingresar. Este pasaje nos habla de un lugar de amor, y en el lugar del trono donde no va a haber seres terrenales, pecadores, inmundos, sino que va a haber el Dios santo, el Dios puro, el Dios de la Biblia. Él estará sentado en el trono, y dice aquí la palabra de Dios que hemos leído que en ese lugar ya no habrá muerte. Ya no habrá más llanto, ya no habrá dolor. Y todos aquellos que han padecido el odio en el paso por esta tierra, dice allí que Dios en persona, Él enjugará toda lágrima. Dios enjugará toda lágrima, porque allí el odio no tendrá lugar. Ese será el reino del amor. El odio es la moneda corriente en la sociedad que vivimos. Aquí nosotros somos rehenes del odio, rehenes del terror que el odio infunde. Pero cuando estemos de la gran experiencia de amor, qué increíble cómo se manifiesta el odio en las familias, cómo gente de la misma sangre se puede odiar al punto de no verse, de no hablarse, no buscan la posibilidad de ningún contacto, porque el odio en el campo de la política, los políticos se pelean, se tiran con munición pesada, se destrozan. El odio allí como una expresión de canibalismo, como algo cruel, brutal,
Se lo puede ver en el campo de la política, campo religioso, allí también donde debería aflorar y aparecer el amor en cada lugar. Hay tantas manifestaciones de odio aún en las diferentes religiones. Pensando en esta parte final, en un predicador bautista, alguien que peleó allá en la década del 60 por los derechos de la gente de color, por los negros en Estados Unidos. Su nombre era Martin Luther King, y cierta vez Martin Luther King dijo estas siguientes palabras: nosotros hemos aprendido a volar como las aves y hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido a convivir como hermanos. Y es esa una gran verdad que decía este predicador bautista. Hemos aprendido a volar como las aves, hemos aprendido a nadar como los peces, pero aún no hemos aprendido a convivir. Porque el odio va ganando su espacio, el odio va ganando su lugar y el odio va haciendo su obra destructora. Pero la cara opuesta del odio es el amor. Y el amor está reflejado en la persona de Cristo. La Biblia dice que Dios es amor y enfatiza una y otra vez: Dios es amor. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando los hombres malvados, cargados de odio, llevaron a Cristo a la cruz, el mismo Señor Jesucristo usó esa cruz como un púlpito para promover el mensaje más glorioso y sublime, el mensaje del amor. Todavía podemos recordar aquellas palabras desde la cruz, cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún sufriendo ese dolor inmenso, intenso en su cuerpo, siendo humillado, avergonzado, expuesto, desnudo ante las multitudes, él todavía tenía ese sentimiento puro en su corazón y esa oración sincera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y allí en esa cruz un ladrón se arrepintió y Jesús le salvó a ese ladrón con aquellas palabras conmovedoras que le dijo a ese ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. La cruz del Calvario, donde pusieron a Cristo, ese es el púlpito desde donde Dios transmite el amor. El Hijo de Dios muriendo por usted y por mí. El Hijo de Dios muriendo en esa cruz para que usted y yo podamos alcanzar una salvación y una salvación eterna. No deje que el odio gane el lugar en su vida. ¿Por qué no deja que su vida sea inundada, gobernada por el amor de Cristo, por el amor de Dios? Crea en Jesucristo. La Biblia dice que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Deje sus odios a un costado, entiérrelos a una profundidad suficiente que no vuelvan a aparecer, y aférrese al amor de Dios, al amor de Cristo, y sea salvo por Cristo, y sea heredero de la vida eterna que Él promete en la Biblia, en la palabra de Dios. Somos la Hora Bautista. Recuerde que la Hora Bautista es el programa de iglesia